Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a los ilícitos descritos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que está promulgada desde 2012 en Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Penal Especial, y estoy transmitiendo desde mayo de 2020, desde Caracas. En todo caso, estas clases de Derecho Penal Especial y de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal Constitucional que he venido impartiendo se encuentran ya ubicadas dentro de mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, que si están interesados en ella, bueno, los invito, si alguien tiene, se suscriban. Esta ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo forma parte de aquel concepto que se ha venido manejando en la dogmática jurídico-penal en los últimos 40, 45 años, que se denominan delitos contra el orden socioeconómico. Es decir, ya trasciende la protección de la simple relación individual entre una víctima y un victimario, una víctima y un victimario en la cual ese victimario ha ofendido la propiedad individual de alguien, sino que se cualifica la protección de estos bienes jurídicos, bien sean porque son bienes jurídicos que le interesa a un grueso colectivo, a la colectividad en un sentido global, o fundamentalmente son ilícitos que tangencialmente afectan la llamada propiedad pública. Es decir, hay un autor interesante, un autor alemán, que ha venido trabajando esto, una autoridad al respecto, Jacob Tiedemann, que ubica el concepto de delitos contra el orden socioeconómico y que se ubica en la noción de que son ilícitos realizados dentro de una hechura corporativa, dentro de una noción de estructura organizada en función a la realización de un delito, pero también recomienda frente a la axiología, a la hermenéutica, a la valoración de estos supuestos de hechos, no simplemente asumirse la noción clásica de tipicidad, culpabilidad, antijuricidad a partir de la dogmática jurídico-penal clásica, sino que hay que asumir una interpretación, digamos, economicista del asunto, porque se trata fundamentalmente, bueno, uno de estructuras organizadas en la realización de delitos y otro, el Estado incorporándose dentro de actividades económicas. Pero por otra parte, en el otro extremo, hay un autor español muy importante, Jesús Silva Sánchez, y otros autores han venido tratando esto, lo que se denomina el derecho penal del enemigo. Es decir, querer ubicar a partir del derecho penal el antagonismo frente a estructuras de poder, digamos, político, religioso, económico. Es decir, en meter dentro del saco, incorporar dentro del saco del derecho penal aspectos que normalmente se pueden venir contendiéndose en el ámbito del derecho civil o de una actividad electoral o de una actividad política. Entonces, asumir la ilicitud penal, es decir, la vía del derecho penal, esa ratio última para tratar de alguna forma de defenestrar criterios distintos. Pero en todo este contexto se ubica la promulgación en una Venezuela muy conflictiva en las últimas 2 décadas o más, ¿verdad?, del llamado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Ya obviamente ya no solamente se conoce en el ámbito nacional, sino es a nivel mundial los desafueros, los problemas políticos que han ocurrido en Venezuela durante las 2 últimas décadas, el no reconocimiento de oposición, el no reconocimiento de fórmula, digamos, de alternancia en la conducción, en el gobierno. Entonces, pero también debo decir que es de nivel mundial el hecho de que el terrorismo de verdad ha venido desatándose, siendo exacerbado en este último milenio, en este último siglo. Y enfoquémonos, bueno, cómo comienza prácticamente en ese 2001 el atentado contra las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York y otras actividades terroristas de los últimos años. No es porque el terrorismo fuese una circunstancia francamente novedosa también del siglo pasado, pudiéramos haber ubicado esta conducta que de alguna forma el factor sorpresa y además la aflicción general es lo que hace mucho más lesivo esa actividad.
Bueno, en todo este contexto se promulga esta ley orgánica contra la delincuencia organizada, forma parte de este vaciaje que se ha venido haciendo del Código Penal cada día. Los delitos clásicos dentro del derecho penal se encuentran regulados en el ámbito de la ilicitud, digamos, penal colateral, pero además, fíjense, la noción, la adjetivización es de carácter orgánica, y si es orgánica es porque está desarrollando una norma, un principio, un valor constitucional. Claro que ciertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de 1999, establece dentro de sus pautas el combate contra la delincuencia organizada y llega hasta decir la necesidad de que se verifique la llamada responsabilidad penal de la persona jurídica, artículos 115, 116, 117, el artículo 271 de la Constitución dan muestra de ello. Pero, bueno, en ese contexto, pues se ubica esta ley orgánica contra la delincuencia organizada que se hermana con otras leyes que también de alguna forma tocan el asunto, como por ejemplo la ley orgánica de droga, hasta la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley de la actividad bancaria, en fin. Esta ley, promulgada en 2012, comienza, digamos, sus artículos iniciales, 3, 4, tienen un capítulo lexicográfico, semántico, a partir de la cual se empiezan a permitir formas interpretativas, mecanismos que permitan una axiología adecuada del supuesto de hecho contenido dentro de esa norma. Y recuerden que estamos hablando digamos, de dos elementos esenciales que regula la norma. Por un lado, la delincuencia organizada y por el otro lado, el terrorismo. Entonces, bueno, no podría dejar de definirse el propio concepto de terrorismo. Según la ley, tiene por objeto, la ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar a los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Nótese que no es solamente un bien jurídico el que está siendo protegido por la ley. Recordemos que no debemos confundir el concepto de bien jurídico, que es la relación jurídica que se estructura entre un titular de derecho con respecto a esa cosa en concreto. Bien jurídico, propiedad, objeto pasivo del delito. Bueno, la cartera, la valija, el dinero que se encuentra en una cuenta individual. Entonces, hay variados bienes jurídicos que se están protegiendo a través de esta ley. Bueno, en primer lugar, la protección de llamada seguridad jurídica, la protección de los bienes públicos, pero también la salubridad pública. Es decir, hay variados bienes jurídicos y realmente lo que lo hermana es la realización del hecho bajo una pauta corporativa, organizacional. Y de allí que los dos tipos de delitos que se ubicarían dentro de esta ley, uno serían otros delitos que se encuentran descritos en Código Penal, en otros cuerpos de ilicitud penal, pero que se realizan con una estructura organizada. Y por el otro lado están los delitos novedosos que se tipifican en esta ley y que no están descritos en otros cuerpos normativos. Claro que nos podemos encontrar con problemas de antinomia. Antinomia es cuando el mismo supuesto de hecho está regulando doble consecuencia jurídica, para lo cual uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la norma que prevalezca? Entre ellos, bueno, hay un principio de favorabilidad interpretativa, el llamado indubio pro reo, artículo 24 de la Constitución, la norma que más favorezca, pero es que en todo caso, antes de acudir al indubio, es decir, al principio de favorabilidad, vamos a saber si realmente hay una duda o si realmente el supuesto de hecho calza perfectamente como dos manos que provienen de un mismo cuerpo y que son exactamente igual. El hecho que se realizó con respecto al hecho que está siendo descrito, bueno, comulga, calza perfectamente. Entonces, esta ley, además de tener, digamos, esa pluralidad de bienes jurídicos, hace crear entes tales como la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Nacional contra la Inteligencia Financiera. Por otra parte, en ese artículo 4 de la ley, 3 y 4, se define el concepto de acto terrorista. Acto que por su naturaleza o su contexto puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado conforme según el ordenamiento jurídico venezolano
cometido con el fin de afectar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse, y describe, bueno, conductas tales como el atentado contra la vida de las personas, causar destrucciones masivas, liberación de sustancias peligrosas, perturbación o interrupción del suministro de agua. Como te darás cuenta, son conductas que clásicamente ya están ubicadas dentro del Código Penal. Por ejemplo, los delitos contra las personas, artículo 405 y siguiente, los delitos contra la propiedad, artículo 451. Por ejemplo, los llamados delitos calamitosos, es decir, aquellos que están descritos dentro del título séptimo del libro segundo del Código Penal, descarrilamiento de trenes, destrucción de diques, obstrucción a la vía pública. También en cuerpos ilicitud colaterales, como por ejemplo la ley contra el secuestro y la extorsión, allí se ubica el llamado secuestro político. ¿Por qué no decirlo en el llamado título primero del libro segundo? Esos delitos que se realizan afectando la forma republicana, afectando la integridad de la nación, sedición, traición a la patria, en fin. Entonces, digamos que lo que define esta circunstancia es que se realice bajo una pauta organizativa de delincuencia organizada, y a ello conlleva los aumentos de pena y la noción sancionatoria que se verifica en esta orgánica ley. Por otra parte, la ley describe, es decir, la ley en ese capítulo lexicográfico asume lo que es el concepto de actividad sospechosa, y entonces se dice que es una operación no convencional, compleja, ¿verdad?, en tránsito o estructurada, que después de analizada haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o sea, conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder y disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. Aquí no podríamos encontrar un problema, pues. El derecho penal no puede ser reglamentario, es decir, no pueden existir los llamados reglamentos delegados. La norma jurídico penal debe bastarse por sí misma. Así, a diferencia de, por ejemplo, la legislación laboral, donde tú puedes encontrar el reglamento de la ley del trabajo, ¿verdad? Y así existen otros reglamentos, el reglamento de la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Mal se puede hablar del reglamento del Código Penal o del reglamento de la ley contra el secuestro y la extorsión. Es decir, la norma por sí tiene que bastarse en sí misma, ¿okay?, ser eficiente para que se cumpla realmente con ese llamado principio de legalidad sustantiva, aquello que está en el primer artículo del Código Penal, el nullum crimen, nulla pena, sin el lex certa, scripta, es decir, nadie podrá ser sancionado sobre la base de un ilícito que no esté descrito en previa pauta de ley, lo cual también, nada menos y nada más, forma parte ahora de la noción de debido proceso en el artículo 49.6 de la Constitución, el llamado principio de legalidad sustantiva. Entonces, esta actividad sospechosa, así descrita de alguna forma, cuando se habla de presumir, claro que hay presunciones juris tantum que admiten prueba en contraria y presunciones juris de jure, pero casi que esa redacción brinca la noción de suposición, y aquí sí es verdad que va un delito, los delitos de mucha dimensión, como los que establece esta ley, asumir la noción de presunciones o de suposiciones, la descripción de un supuesto de hecho, no ayuda mucho en cuanto a una justa, frente a un justo establecimiento de la responsabilidad penal. Por otra parte, habla de agentes de operaciones encubiertas, funcionarios o funcionarias de unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo para obtener evidencia sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley. Por favor, no confundir esto de agentes en operaciones encubiertas, que serían funcionarios, ¿verdad?, que de alguna forma se infiltran a los efectos de asumir el conocimiento, con el llamado informante arrepentido, el delator, pues, que describe el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, porque ese delator que describe el 41 del COP es un delincuente, está realizando un delito, hay una circunstancia de litisconsorcio pasivo allí con respecto a otro, o es un coautor, o es un cómplice necesario, o es un cooperador inmediato, y aquí, bajo la noción, digamos, procesal, ese instituto procesal de la delación, lo que se quiere es ayudar a
a aprender, digamos, al delincuente de mucha significación. Entonces, no confundir el concepto de delator con el llamado agente encubierto, porque a fin de cuentas el delator va a ser un procesado, va a ser un acusado y por su delación se va a conducir al efecto de la llamada disminución en la mitad de su responsabilidad penal, o inclusive bajo mi personal criterio hay una doble disminución de su responsabilidad penal, porque delatando a otro está asumiendo la noción de sujeto procesal, es decir, frente a otro, pero admitiendo su participación en el propio hecho en la cual hay convivencia, la delación del otro, está actuando como parte. Entonces sería una doble rebaja, la rebaja por la admisión, en la admisión propia, y la rebaja que surge por la delación del otro. Pero en todo caso, no confundirse este agente encubierto con el delator. Por otra parte, la norma en este capítulo lexicográfico me habla del concepto interesante de delincuencia organizada, y se dice que es la acción o omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley, por cierto, que serían de 2 tipos: los delitos que descritos en otra ley se realizan bajo pautas de delincuencia organizada, y los delitos novedosos, directa o indirectamente buscando un beneficio económico de cualquier índole para sí o para terceros, pero igualmente se percibe una realización individual. Se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa. Entonces, fíjense que serían 2 formas de asumir la llamada delincuencia organizada. Uno, digamos, avenirse, asociarse, la llamada asociación para delinquir a los efectos de realizar delitos bajo un ámbito de delincuencia organizada, o estar en la estructura organizacional, ¿verdad?, de un ente que es concebido fundamentalmente para la realización de delitos. Por otra parte, se habla de delitos graves en la ley, aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los 5 años de prisión o afecten intereses colectivos o difusos. Entonces, hay dos nociones allí, pues. Es decir, uno a nivel del quantum sancionatorio, que exceda los 5 años, y otro por el tipo de víctima, aflicción de intereses difusos o colectivos. Esos intereses difusos y colectivos que está descrito en el artículo 26 de la Constitución. Aquí tenemos un problema, que se habla de delito grave, aquel que supere a los 5 años, pero el concepto de delito grave que maneja el Código Orgánico Procesal Penal vigente, por cierto, ambas leyes son de 2012, el Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece el procedimiento especial por delito menos grave, es porque esos delitos menos graves, conforme al 354 y siguientes, no superan a los 8 años en su límite máximo. Pero también indica que aun si no superan, a los 8 años en su límite máximo, pero que son algunos de los que están descritos de forma específica en diferentes normas del COP, como por ejemplo el artículo 354, 55, el artículo 43, el artículo 375 del Código Orgánico, el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ya ellos, aunque el quantum sancionatorio sea menor a los 8 años, no deben ser considerados delitos menos graves, sino delitos graves. Bueno, aquí el tema es que esas normas que refieren el concepto de delitos menos graves en el COP, que no superan a los 8 años, dentro de esos delitos están los delitos contra la delincuencia organizada. Lo dice de forma específica. Entonces, de todas, los delitos contra la delincuencia organizada, hay una correlación entre el COP y la ley orgánica contra la delincuencia organizada, se consideran delitos graves independientemente del quantum sancionatorio, es decir, del límite superior de la pena, que por vía de la llamada dosimetría penal, recuerden, artículo 37 del Código Penal, cuando una ley, cuando la descripción de un delito establezca un límite inferior y un límite superior, bueno, debe acudirse como orden público al término medio, y si se dan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal atenuante, digamos, del término medio hacia un límite inferior, y si se encuentran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal agravante, nos iríamos de un término medio
a un límite superior. Por cierto, que estos ilícitos descritos en la ley contra la delincuencia organizada también conllevan una dosimetría del límite inferior y límite superior. Entonces, sigamos abordando otros aspectos específicos de esta ley contra la delincuencia organizada. Dentro de ese capítulo lexicográfico se sigue hablando, por ejemplo, del concepto de interpuesta persona, quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada sea propietario, poseedor, tenedor de bienes relacionados con la comisión del delito previsto en esta ley. Es decir, a pesar de que aquí se hable del concepto de interpuesta persona y el llamado íntimo asociado como persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una persona expuesta políticamente o incluye a quienes están en posesión de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona, no debemos dejar de lado el concepto de llamado concurso de personas en el delito que establece el Código Penal en su artículo 83 y 84 del Código Penal. Recuerden que ese Código Penal, a pesar de que no ostenta la condición de orgánico y es anterior a la ley contra la delincuencia organizada, entonces se da el aforismo de ley posterior sustituye a ley anterior y ley orgánica está en prevalencia sobre ley que no es orgánica. Bueno, el Código Penal en su libro primero es lo que estructura la llamada dogmática jurídico penal, es decir, el establecimiento de la responsabilidad penal, la interpretación de cómo debe asumirse el establecimiento de la responsabilidad penal, tanto para ilícitos ortodoxos como para ilícitos que se ubiquen en la ilicitud penal colateral, como estas leyes, aunque fuese esta ley de carácter orgánico. Entonces, ese artículo 83, bueno, nos habla de lo llamado la noción de perpetrador y de partícipe, perpetrador, que realicen el verbo rector del tipo, autores o coautores, pero también hablan de partícipe, algunos de ellos conllevan la misma sanción del propio autor, determinadores, instigadores, cooperadores inmediatos, cómplices necesarios. Entonces, a pesar de que se hable del concepto de íntimo asociado, ello no puede ser desatendiendo la propia noción del concurso de personas en el delito que se encuentra presente en el Código Penal en los artículos 83 y 84. Legitimación de capital es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales y bienes haberes provenientes de actividades ilícitas. Nótese que no se dice que son actividades ilícitas vinculadas a al tráfico de estupefacientes, por ejemplo, o actividades ilícitas que se encuentran vinculadas a la ley contra la corrupción. Es decir, cualquier tipo de actividad ilícita, inclusive hechos de sangre, ¿okay?, que conduzca a que se legitime el capital como delito, digamos, accesorio a este delito principal, bueno, conlleva su ubicación dentro de la ley contra la delincuencia organizada, carácter de delito accesorio versus delito principal. Entonces, y que por otra parte, dado los niveles sancionatorios, bueno, estaríamos dentro de la individualización de la sanción por la vía del llamado concurso de delitos, que está en el 86 y siguientes del Código Penal, el llamado concurso real, versus el llamado concurso ideal de delitos, ¿verdad?, que está presente en el 97, 98 del Código Penal, aunado a la llamada delito continuado, que está en el artículo 99 del Código Penal. Entonces, claro, esas pautas del concurso de delito precisan que, en primer lugar, se verifique si hay violación de dos disposiciones jurídicas, pero con el mismo supuesto de hecho. Al ser ello así, bueno, se sanciona solamente es por el delito de mayor significación. En cambio, si no hay tal unidad de la acción o no hay tal unidad del hecho, estamos en presencia del llamado concurso real de delito, en donde se sanciona con el delito de mayor significación, a lo cual se le aúna un quantum, ¿verdad?, del delito de menor significación. Aquí obviamente estamos hablando de delitos prisionables, que tienen como sanción la prisión. Y si es ello, bueno, estamos hablando del 87 y siguiente del Código Penal, es decir, a lo cual se aplica la pena del delito de mayor significación y se le suma la mitad de la pena del delito de menor significación, pero hay que hacer también el proceso de la llamada conversión de 2 días de presidio por 1 día de prisión. En fin, conforme a la pauta
del Código Penal, y debo aligerar un tanto esto porque dado lo resumido de la transmisión, no puedo hacer énfasis en muchos aspectos de la dogmática clásica. Bueno, la operación inusual, aquella cuya cuantía característica no guarda relación con la actividad económica del cliente o que por su número o cantidad de transadas o por características escapan de los parámetros de normalidad. Obviamente que esto hay que darle una interpretación casuística frente digamos, al caso en concreto. Organización terrorista, grupo de 3 o más personas, fíjense que se describe, se pluraliza, asociada con el propósito común de llevar a cabo de modo concurrente o alternativo, es decir, de manera constante o separado, el diseño, preparación, organización o el financiamiento, la ejecución de actividades terroristas. Bueno, la delincuencia organizada también la define el 27 de la ley, nos dice, bueno, lo que yo previamente les había manifestado, además de los tipificados en esta ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes cuando se han cometido o ejecutado por un grupo de delincuencia organizada. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4, es decir, con una finalidad terrorista. Sanción cuando los delitos, nos dice el 28, cuando los delitos sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada, la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable. Esto es interesante porque este aumento en la mitad de la pena aplicable sería un aumento residual. Es decir, primero tendríamos que individualizar la sanción en atención al ilícito en específico. ¿Ok? Si acudimos al término medio, porque no existen atenuantes, si acudimos al término medio, porque no existen agravantes, o si acudimos al límite superior, existiendo agravante, o al término o al límite inferior, porque existen atenuantes, pero también si ese específico ilícito no se ve agravado, porque también existen las agravantes individuales especial de la ley. Entonces, habiéndose ya ubicado la específica, la individual sanción, más la llamada agravante que surge de la ley, es donde se da el aumento de la mitad de la pena, si se hace dentro del contexto de una delincuencia organizada. ¿Ok? Entonces, casi que el límite superior permitido en el ordenamiento venezolano a los 30 años, bueno, está a la vuelta de la esquina en la realización de cada uno de estos ilícitos. Bueno, hablando de esas agravantes, están descritas en el 29, utilizando menores, discapacitados o personas en situación de calle, adultos mayores o indígenas en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas. Fíjense que aquí se da el concepto de que, bueno, la utilización para la realización del delito no es para afectar a otro, sino para afectar a ese tipo de persona que se está utilizando a los fines de realización del hecho. ¿Ok? Fíjense que acá es interesante entender que, bueno, puede ser que se esté utilizando a un menor, ¿ok? Pero ese menor, asumiendo la condición etaria de más de 14 años y menos de 18, que son los que se hacen responsables en virtud de la última reforma, la reforma 2015 de la LOMNA, ya que se despenalizó a ese adolescente entre 12 y 14 años y definitivamente no existe la responsabilidad penal del menor de 12, del niño. Si hay una inimputabilidad objetiva por una circunstancia etaria. Pero ese adolescente, bueno, a lo mejor sí, bueno, sí sabe, se asume la noción de que está cometiendo un delito, ¿ok? Entonces, bueno, ello no desdice la responsabilidad de ese adolescente, pero aquí el adulto que ha venido utilizando el adolescente a esos fines, bueno, es allí donde se ubica su responsabilidad agravada. Por cierto, que eso de utilización de menores en la comisión de un delito ya es un delito individual en la LOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y mi humilde criterio es que más que un agravante, aquí lo que está ocurriendo es una circunstancia de concurso real de delitos. Es decir, el delito que se ubica en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, más el delito de la utilización de menores en la comisión de delito. Por lo cual se da
la individualización sancionatoria sería por la vía del concurso real de delito, aplicar la pena de mayor dimensión a la cual se aúna la pena del delito de menor significación. Realizado por funcionarios públicos o quien, sin serlo, use documentos, armas, etcétera, otorgado por estas instituciones simulando tal condición. Entonces, la realización pública, la realización por parte de funcionarios públicos o la simulación del uso público para la realización de actividades de delincuencia organizada, bueno, hace agravar esa responsabilidad con el uso de sustancias capaces de causar daño, medios informáticos que alteren los sistemas de información o las instituciones del Estado, con el uso de armas de cualquier índole, contra vehículos de motor para uso militar, contra altos funcionarios públicos, contra diplomáticos, valiéndose de una relación de confianza. Entonces, al final, ese artículo 29 nos establece que cuando concurra, es decir, la pena aplicable, que concurran dos de estas circunstancias, será aumentada en un tercio, ¿ok? Perdón, cuando se dé una de estas circunstancias, será aumentada en un tercio. Si se presentan dos o más de tales circunstancias, bueno, allí se precisa la responsabilidad. Entonces, es cuando yo les decía que primero tiene que individualizarse en función de adoptar la específica agravante y después verificar si se realiza en el ámbito de la delincuencia organizada para darse el aumento que se verifica por la vía del 28 de la ley. Bueno, la prescripción no prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes. Bueno, de alguna forma aquí se incorpora esa imprescriptibilidad que se deriva del artículo 271 de la Constitución. Por cierto que el artículo 271 no menciona la noción de delincuencia organizada. Esa imprescriptibilidad dentro del 271 de la Constitución no establece habla de delitos contra los derechos humanos, tráfico de estupefacientes, delitos contra la cosa pública, pero pueden realizarse delitos contra la delincuencia organizada que no se ubique en ese ámbito cualificante del artículo 271. Y aquí se da el efecto de no prescripción, la llamada imprescriptibilidad. Recuerden que ninguna de las tres prescripciones obraría porque una es consecuencia de la otra, sino la llamada prescripción de la acción, artículo 108 del Código Penal, la llamada prescripción extraordinaria judicial 110 o la llamada prescripción de la pena del artículo 112 del Código Penal, pues ninguna de ellas se derivaría frente a la comisión de delitos de delincuencia organizada o contra el financiamiento del terrorismo. La responsabilidad de las personas jurídicas con exclusión del Estado y sus empresas son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos relacionados en delincuencia organizada. Claro que la sanción, bueno, se ubica en el ámbito de lo que describe el 32, ¿verdad? Clausura definitiva, prohibición de realizar actividades comerciales, confiscación, y obviamente que la personería, quien asuma la responsabilidad y que de alguna forma haya realizado, haya utilizado la estructura corporativa para la realización del hecho, conlleva, subsiste su responsabilidad penal de contenido individual. Así, vamos a darle cabida a los ilícitos o algunos de estos ilícitos presentes en la ley contra la delincuencia organizada. En primer lugar, el delito de legitimación de capitales, descrito en el 35. Quien por sí o por interpuesta persona, nos dice el 35, sea propietario, poseedor de beneficios a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado con prisión de 10 a 15 años y una multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícito. Por lo tanto, aquí se dan condiciones objetivas y condiciones subjetivas. En primer lugar, el dolo, la culpabilidad, es una culpabilidad de noción de que se está legitimando un capital, un haber, un beneficio que ha provenido de una actividad ilícita. Fíjate que la norma no te indica que debe haber participado el legitimante en la actividad ilícita de la cual provino ese capital. Fíjate que tampoco se dice que esa actividad ilícita de la cual proviene ese beneficio sea realizado en Venezuela. Pudo haber sido una actividad ilícita realizada internacionalmente y que Venezuela sea más que un punto de tránsito, será el sitio donde se está legitimando el capital, se está legitimando el haber, se está legitimando el beneficio.
Pero lo que sí se exige en la demostración es la noción del carácter ilícito de ese beneficio, bien sea por un delito en lo cual esencialmente uno vería con claridad la existencia de la legitimación, como por ejemplo los delitos de droga o estafa, apropiación indebida, corrupción, los delitos contra la cosa pública o cualquier otro ilícito. Por cierto que la noción de atribuibilidad, es decir, que los actos que conforman la legitimación, porque se habla solamente de actos de legitimación, no se individualiza. Entonces, bueno, en la legitimación incorporar dentro del, digamos, del torrente del ordenamiento jurídico un haber, un beneficio, queriéndole dar una apariencia de legitimidad bajo las pautas de respeto de la ley, las pautas organizativas, las pautas de registro, ¿ok? La pauta de suscripción, de registros de empresas, de algo sabido de un origen ilícito. Entonces, bueno, fíjense que también establece supuestos, es dicho artículo 35, la misma pena se dará frente a la llamada conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de beneficio con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos. Entonces sería una especie de colaboración en la legitimación o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de este delito. Nada nuevo, nada distinto a lo que establece el 83 del Código Penal, ¿verdad? Frente a la noción de determinador, instigador, el ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento, propiedad del derecho de esto. Fíjate que aquí se habla de la palabra encubrimiento. Y la noción clásica del llamado encubrimiento, del llamado encubridor, a partir de lo que establece el Código Penal, es que no hubo connivencia ad initio, sino que el encubrimiento es posterior. Entonces, bueno, aquí yo no participé en la realización del hecho, pero con posterioridad, ese que encubre sabe el origen ilícito de este beneficio. Uno se preguntará, esta noción de encubrimiento cubre la condición objetiva de punibilidad que establece el Código Penal, en que no se es responsable por el delito de encubrimiento cuando se encubre a un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Mi humilde criterio es que sí, pues, siendo que, bueno, la noción clásica del encubrimiento a partir del Código Penal respeta esa noción parental que se ubica inclusive dentro del ámbito constitucional en normas tales como el propio artículo 49.5. Nadie no será obligado a declarar un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Por lo tanto, bueno, ello obra como una condición objetiva. Si lo que se da es una pauta de encubrimiento, ¿okay? Y de no realización a inicio de la legitimación. El ocultamiento, perdón, la adquisición o posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. Entonces, bueno, ya no solamente es quien gestiona de alguna forma la legitimación, sino quien lo adquiere, pero siempre sobre la noción culpabilística de la noción del origen ilícito. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración. Fíjense que los capitales, bienes o haberes, objeto de la legitimación, serán objeto de la llamada confiscación que se ubica dentro del ámbito de la propia Constitución en el artículo 271. Fíjense que este beneficio, es decir, esta legitimación se asume siempre de carácter subsidiaria con respecto al hecho principal. Por lo tanto, el hecho principal, bueno, tendrá también que ser sancionado. ¿Ok? Eso, bueno, al deber ser sancionado, nos ubicamos dentro de la pauta del llamado concurso real de delitos, que les he manifestado con anterioridad, que se encuentra descrito del artículo 86 y siguiente del Código Penal, es decir, la aplicación de la pena del delito de mayor significación, y a la cual se le suma un porcentaje, un quantum del delito de menor significación. Pero no es que se da, como ocurre en otros países, aquella sumatoria, digamos, absoluta de penas que llegan a 100, 200 años, sino que nos encontramos con el tope que se mantiene tanto de la Constitución como el Código Penal de los 30 años como pena máxima.
Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo, ¿verdad?, de una sentencia que estuvo vinculado frente al delito de legitimación de capitales. Fíjense que no estoy aquí de forma alguna aseverando que el hecho se dio, pero lo traigo por significación, que fíjense que no es sola, que aquí es frente a un delito electoral, ¿ok? La llamada legitimación. Esta es la sentencia 70 del 26-11-14, o de un aparente delito electoral de la Sala Plena del Tribunal Supremo. En el caso de Marras, en campaña electoral, siendo el presunto sujeto activo del delito, miembro del comando de campaña de uno de los candidatos, y no existiendo soportes documentales que justifiquen la naturaleza de aporte, contribución o depósito de la erogación efectuada, permite sustentar la existencia prima facie de un ilícito de delincuencia electoral, el cual otorga de manera consecuencial un origen ilícito de los bienes. En este caso, dinero en efectivo a legitimar. El diputado recibió dinero en efectivo cuyo origen lícito o ilícito se desconoce, así como también se desconoce el destino final de tales recursos, todo lo cual justifica que se inicie una investigación a los fines de su esclarecimiento, ya que en el caso versa sobre la recepción por parte del diputado de unos fondos que tenían como finalidad presuntamente financiar su campaña electoral, todo lo cual contraviene flagrantemente la normativa electoral que prohíbe tal financiamiento con recursos provenientes de donaciones o aportes anónimos que haga difícil o imposible la identificación del contribuyente. El referido ciudadano expresó que nosotros recibimos ese apoyo económico y a mí se me ofreció, yo no lo pedí. Los hechos devienen en indiciario, pero fíjense lo criticable de una sentencia de este máximo tribunal, de la Sala Plena, de esta 70, la sentencia 70, que admite la propia sentencia que aún se desconoce el carácter lícito o ilícito, y sin embargo prácticamente se conduce a esta declaratoria, que en realidad lo que condujo este fallo, a esta declaratoria de antejuicio de mérito, solamente por el delito subsidiario de la legitimación de capital. La trata de personas, artículo 41. Recordemos que este concepto de trata de personas se ubica como un crimen, porque también lo describe una ley que es vigente entre nosotros, que es el Estatuto de Roma, que describe los crímenes. Recordemos que los ilícitos penales, bueno, se ubicarían delitos, libro segundo del Código Penal y otros cuerpos de ilícito penal colateral, las faltas, libro tercero, ¿ok? Y los crímenes que se encuentran ubicados en el Estatuto de Roma. Pero es que además esto de trata también se encuentra establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, cuando se habla de trata de féminas, y también se encuentra descrito en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, cuando se refiere a la trata de menores de edad. Entonces, la Ley contra la Delincuencia Organizada define a trata como parte integrante de un grupo delincuencial organizada, promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción. Como te das cuenta, es un abanico inmenso de supuestos de hechos para obtener el consentimiento de la víctima directamente a través de intermediario a una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra para que ejerza la mendicidad, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, adopción, pornografía. Es decir, no es solamente el tema de la aflicción de la libertad sexual, sino muchos los bienes jurídicos. Y fíjense que dentro de esta finalidad lleva la sanción tan ulterior de la prisión de 20 a 25 años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación, y en la parte final establece hasta el supuesto especial de si la víctima es un menor de edad. Entonces, con respecto a ello, es interesante entender que, bueno, uno diría, bueno, ¿cuál es la ley que se aplicaría en este caso? Bueno, sería, en el caso de la trata de féminas, bueno, sería la ley orgánica del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, o sería no recordemos que la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia es posterior a la ley sobre la delincuencia organizada, porque es de 2014, y la ley de la delincuencia organizada es de 2012. Por lo tanto, bueno, el principio del lex posterior derogat priori, bueno, se impone en este caso para solamente si la trata estuviera vinculado a féminas.
Por otro lado, hay que entender que Venezuela forma parte de la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que ha sido ratificada en el año 82, y en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de la ONU, que es ratificado por el país en el año 01, por cierto, que ahí se define como trata de personas la captación, transporte, traslado, acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza en otra forma. Es decir, aquí lo que de alguna forma se ubicaría en el ámbito solamente, ¿verdad?, de esta ley orgánica es cuando, bueno, no fueran mujeres, y dos, si se da en el ámbito de la delincuencia organizada como un mecanismo para la realización del hecho. Por otra parte, nos vamos a encontrar con 3 ilícitos, más el de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, que está descrito en el 34 de la ley orgánica. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, será penado de 8 a 12 años. Se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilicen en los procesos productivos del país. Bueno, dirán ustedes, frente a lo que se está evidenciando en la prensa, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en los últimos años, pareciera que hay una gran cifra negra en la cual no se está dando cabida al cumplimiento de esta norma dentro del artículo